¿Cómo se juega a Little Secret? El objetivo de Little Secret es comprobar la identidad de los participantes y esto es posible con la ayuda de una palabra secreta. Solo los discípulos tendrán la palabra correcta, pero entre ellos se esconden infiltrados y un periodista. Tendrás que desenmascararlos sin ser eliminado en el intento. Bueno, ahora has entendido que en Little Secret hay 3 categorías diferentes de jugadores. En primer lugar, tenemos a los discípulos, que tienen la palabra secreta correcta y que son la mayoría. Después, tenemos a los infiltrados, los cuales tienen una palabra ligeramente distinta a la de los discípulos y representan una minoría. Y finalmente, tenemos al periodista, quien no posee ninguna palabra secreta y quien debe hacerle creer a los otros jugadores que sí la tiene. Ah, y casi lo olvido. Al principio de la partida, los jugadores no saben si son discípulos o infiltrados. El único jugador que sabrá su categoría será el periodista. Para comenzar, elige algunas misiones, 4 o 5 por ejemplo, y colócalas boca abajo sobre la mesa. Las misiones están clasificadas por nombres de ciudad o de lugares diferentes. Esto permite distinguirlas. Tendrás que seleccionar el número correcto de cartas de discípulos, de infiltrados y del periodista en función del número de jugadores, tal y como se indica en la tabla de reparto de cartas en las instrucciones. Después, coloca la carta llamada Palabras secretas de los discípulos de la misión boca abajo como se muestra en la imagen. La carta de la palabra secreta permite diferenciar la palabra de los discípulos de la de los infiltrados. En cada misión, la palabra que se encuentra en la carta de los discípulos tiene el mismo color que el de la palabra secreta. Para poner todo eso en práctica, en un ejemplo concreto, en una partida de 5 jugadores, nos basaremos en la tabla que encontramos en las instrucciones, la cual nos indica que en una partida de 5 jugadores encontramos 3 discípulos, un infiltrado y un periodista. En nuestro ejemplo, para poder repartir las cartas de la mejor manera posible, uno de los jugadores elige 3 cartas del mismo color que la carta de la palabra secreta, en este caso de color rojo. Una carta con una palabra de diferente color, es decir, verde, y una carta del periodista. El jugador deberá mezclar todas las cartas y distribuir una carta de manera aleatoria boca abajo a cada jugador. Cada jugador verá su tarjeta y luego uno de ellos elegirá un número del 1 al 10, que corresponderá a la palabra secreta con la que se jugará la partida. En nuestro ejemplo, uno de los jugadores ha elegido el número 3, por lo que se jugará con la palabra secreta cabaña. Empezando por el jugador voluntario, cada jugador deberá dar una pista relacionada con la palabra secreta que aparezca en el número elegido previamente. Si eres periodista, es el momento de prestar atención e improvisar. En nuestro ejemplo, así es como se dio la primera ronda. Yo diría hábitat. Exterior. Yo diría acampar. Yo diría bosque. Yo diría lienzo. Es importante no repetir una palabra que ya ha sido mencionada y sobre todo tener cuidado de no divulgar demasiada información, para evitar que el periodista descubra la palabra de los discípulos. Una vez que todos los jugadores han dado una pista, es tiempo de debatir entre ellos para decidir quién será eliminado, es decir, el jugador que todos crean que es el periodista o un infiltrado. La siguiente ronda comienza con el jugador sentado a la izquierda del jugador que fue eliminado. El juego continúa hasta que todos los infiltrados y el periodista hayan sido eliminados o hasta que solo queden 2 jugadores. En el ejemplo, el jugador que recibió la mayor cantidad de votos contra él fue el jugador número 5. Entonces, este debe voltear discretamente la carta de la palabra secreta y así ver que la palabra número 3 y el color de la carta palabra secreta eran diferentes a la suya, por lo que sabemos que el jugador era un infiltrado. Ahora imaginemos que el jugador 5 que fue eliminado era en realidad un periodista, y que después de haber anunciado su rol a otros jugadores, el jugador intentó descubrir la palabra secreta y dijo la palabra chalet, pero que después de verificar cuál era la palabra que estaba escrita en el número 3 de la carta, se dio cuenta que la palabra secreta no era chalet, sino cabaña. El jugador es entonces eliminado y la partida continúa sin él. Para votar, habrá que levantar la mano y señalar al jugador que será eliminado. El jugador que ha sido eliminado tendrá que mirar discretamente la carta de palabra secreta para verificar si el color corresponde al de su carta. Si son del mismo color,
el jugador eliminado era un discípulo, pero si no eran del mismo color, el jugador eliminado era un infiltrado. El periodista es el único que conoce su rol y por lo tanto es el único que puede anunciarlo directamente después de su eliminación. Una vez eliminado, puede intentar adivinar la palabra secreta de los discípulos y verificarla viéndolo en la carta palabra secreta. Si el periodista adivina la palabra secreta, la partida termina y el periodista gana. Y si no, la partida continúa. Los discípulos ganan cuando todos los infiltrados y el periodista hayan sido descubiertos. En ese caso, marcan un punto. Los infiltrados ganan si no son eliminados. En ese caso, todos marcan 2 puntos. El periodista gana si logra adivinar la palabra secreta de los discípulos o si no es eliminado. Y en ese caso marca 3 puntos. Importante, todos los jugadores de la categoría ganadora marcan los puntos, hayan sido eliminados o no. Una vez que la partida haya terminado, habrá que elegir una nueva misión y empezar de nuevo. Espera, hay algo más que tienes que saber. A partir de 6 jugadores, para animar las partidas, se podrán distribuir aleatoriamente las cartas de poder. Estas se pondrán boca arriba al lado de cada jugador para que cada uno actúe en función a su carta.